Andrés Mejía, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy feliz de estar acá. Muchas gracias por acompañarnos. Claramente hoy tenemos unas realidades distintas en Estados Unidos. Vinieron unas elecciones con un cambio total de tendencia. Ya no tenemos republicanos, ahora tenemos demócratas con otros enfoques. Unas políticas comerciales y hacia el tema social de inmigración que esperamos vayan a ser realmente diferentes a lo que veníamos acostumbrados con el presidente anterior o bueno, con el presidente todavía actual. Mil gracias por acompañarnos, te voy a ceder la palabra, bienvenidísimo y por favor cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Yo estoy inmensamente feliz de compartir estos comentarios esta mañana con todas y todos los presentes. Sin duda tenemos una nueva realidad, es una nueva realidad llena de inquietudes, llena de preguntas. Y yo simplemente quisiera empezar con un par de pequeñas advertencias. Cuando estamos evaluando la llegada de un nuevo gobierno, cuando estamos evaluando la llegada de un nuevo presidente al poder en cualquier país del mundo, hay dos cosas que es importante tener en cuenta cuando hacemos este tipo de ejercicio. Lo primero es que la futurología es imposible. En la siguiente diapositiva ustedes verán que tengo una advertencia para iniciar, según la cual este ejercicio que voy a compartir hoy con ustedes no es un ejercicio de futurología. Sería completamente imposible saber qué va a pasar el próximo año, los siguientes 4 años en Estados Unidos o en el mundo, porque pues sabemos muy bien, Estados Unidos es un país determinante para todo el mundo, el gobierno de Estados Unidos es determinante para todo el mundo. ¿Y por qué la futurología aquí es imposible? Bueno, porque para empezar, la futurología en general es imposible, pero en particular en los asuntos políticos, los sucesos políticos tienen una naturaleza muy estocástica, es decir, muy vinculada al azar y muy dependiente de hechos que a veces nos sorprenden. Basta recordar, simplemente recuerden cómo al principio del año 2016 prácticamente todos los expertos, casi sin excepción, daban por imposible el hecho de que un empresario controversial, polémico, más propio de las páginas de chismes que de las páginas políticas y más vinculado a la televisión y estas cosas, llegar a ser presidente de Estados Unidos, nadie lo daba por posible y fíjense que finalmente sucedió. De modo que empecemos por esto, tengamos en cuenta que la futurología aquí es imposible. Lo que sí podemos hacer es observar, estar todo el tiempo observando, informándonos bien sobre las condiciones y los cambios de condiciones, de modo que podamos tomar decisiones bien informadas o, como digo allí, un término que me gusta mucho, una apuesta bien informada. Y siguiente, hay otra advertencia que quisiera hacer antes de iniciar esta conversación con ustedes. Cuando llega un nuevo gobierno, un nuevo presidente a cualquier parte, en particular a un sistema democrático como el de Estados Unidos y con división de poderes, una de las primeras cosas que el presidente va a encontrar cuando llegue allí, probablemente Biden no, porque él es un hombre muy experimentado en el gobierno, pero igual, una sorpresa que se lleva a toda persona que llega a un cargo de estos en Estados Unidos, en Colombia, prácticamente en cualquier país democrático, es el poco poder que tiene, lo poco que puede hacer con relación a lo que eran sus ambiciones y sus intenciones. Es decir, si yo fuera candidato a la presidencia de Colombia, por ejemplo, yo probablemente construiría una agenda llena de grandes intenciones, grandes proyectos, grandes objetivos, y llego a la presidencia y me doy cuenta que si acaso puedo firmar un decreto, me tengo que dar por bien servido. ¿Qué quiero decir con esto? En la actuación de los gobiernos y de los gobernantes hay enormes limitaciones. Quisiera ver la siguiente diapositiva, por favor. Hay enormes limitaciones que hacen que sus intenciones, su plataforma, su ideología, su programa lleguen, si acaso, a condensarse parcialmente en sus acciones posteriores. De modo que entonces, para el ejercicio y esta conversación que vamos a tener hoy, yo les propongo dos ejes. El primero es que veamos qué quiere hacer efectivamente el presidente, y esto el presidente electo Biden, y esto lo inferimos a partir de su agenda, de su plataforma, de su estilo, pero por otro lado, no solamente vamos a hacer la pregunta de qué quiere hacer o qué se propone hacer, sino qué puede hacer, porque hay limitaciones muy importantes a lo que puede hacer, y ese es el segundo eje. ¿Cuáles son las limitaciones objetivas, exógenas que tendría en el desarrollo de su programa? De modo que finalmente
terminemos esto con una conclusión que sea algo así como qué es razonable esperar, qué expectativas razonables nos podemos formar a partir de esto. Recuerden, tengan muy presente una frase que a mí me gusta mucho, ya se me olvidó quién la pronunció, es un estadista británico de finales del siglo XIX que decía, gobernar es un arte muy difícil, hay que contentarse todo el tiempo con resultados muy insatisfactorios. Entonces, pasemos al primer punto y pediría la siguiente diapositiva, por favor, y la siguiente es por favor, es cuáles son esas intenciones del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a partir de la lectura que podemos hacer de sus ideas, de su trayectoria, de su carácter, de su personalidad, de su programa. Empezamos. Yo cuáles creo que son que es aquellas intenciones que podemos esperar a partir de la agenda del presidente. Primero, una intención muy fuerte de estimular la economía del país. Como ustedes saben, Estados Unidos ha tenido un comportamiento un poco, llamémoslo, no encuentro casi un adjetivo para decirlo, pero es un poco loco con respecto al tema de la pandemia del COVID, porque si bien sus medidas internas de control han diferido mucho de las de otros países y ahora está viviendo, en algunos estados al menos, una segunda oleada bastante fuerte. De todos modos, la economía parece bastante flexible y con bastante capacidad de rebotar. Sin embargo, como uno de los puntos fundamentales de la agenda de Biden como candidato era criticar la labor que había hecho Donald Trump y el gobierno de Donald Trump con respecto al COVID, yo creo que es factible esperar una política de impulso muy fuerte y de estímulo muy fuerte a la economía del país, entre otras cosas, porque esto hace parte, de alguna manera, de las ideas, casi que del credo ideológico del Partido Demócrata, al cual representa el presidente electo. Entonces, creo que este es un primer punto que debemos esperar. De hecho, ya está ocurriendo. Ustedes lo pueden ver en las noticias todos los días. Los líderes del Congreso tratando de ponerse de acuerdo, llevan un par de meses tratando de ponerse de acuerdo con un nuevo paquete de estímulos económicos a la economía, en particular a las pequeñas empresas, pero creo que inevitablemente el presidente electo Biden llegará al poder con la intención de estimular y empujar muy fuertemente la economía del país, y esperando contar con ello también con el apoyo de una institución independiente que es la Reserva Federal. Siguiente punto, siguiente diapositiva, por favor, que yo creo que podemos esperar. A nivel internacional, como ustedes probablemente tienen presente, el manejo de la política internacional ha sido uno de los puntos más controversiales de la administración Trump. Y en particular se ha dicho todos estos años que una característica de la administración Trump es que dejó atrás y de alguna manera ignoró y casi que llevó a la muerte al sistema de alianzas internacionales de todo tipo, político, económico, militar, etcétera, que se habían construido en el mundo a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial y que de alguna manera ese sistema de alianzas había sido, se cree, la garantía o la base o el fundamento de la estabilidad política y de las posibilidades económicas que el mundo había tenido, en particular los países occidentales, a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial. En particular, sistemas de alianzas como lo que se llama la alianza transatlántica, es decir, esa hermandad presunta tan fuerte que hay entre Estados Unidos y los países de Europa Occidental, esa identidad de objetivos que habían compartido, manifestada en organizaciones como la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza político-militar de defensa mutua, etcétera. Todo este sistema se ha erosionado fuertemente durante la administración Trump y uno de los puntos fundamentales que parecería razonable esperar en el marco de una nueva administración, la del presidente electo Joe Biden, sería un intento de tratar de reconstruir de alguna manera ese sistema de alianzas. Más adelante vamos a preguntarnos qué tan posible y qué tanto futuro tiene esa iniciativa. Siguiente punto que considero razonable esperar a partir de la agenda y de las ideas y de los programas de Biden. Este punto es muy, muy importante. En Estados Unidos, la política, como ustedes bien lo tienen presente, fue durante la mayor parte del siglo XX, o prácticamente todo el siglo XX, la mayor parte del siglo XIX, un ejercicio bipartidista en el que había, por supuesto, dos grandes partidos políticos enfrentados en muchos temas diferentes,
pero donde existía una costumbre muy arraigada de llegar a acuerdos bipartidistas y de esa manera sacar adelante las políticas que necesitaba el país. En la política de Estados Unidos se solía mencionar como una de sus grandes características el recurso muy frecuente a una palabra que yo pongo aquí en inglés porque llevo años tratando de identificar si existe alguna traducción al español y francamente creo que no existe, que es el compromise, es decir, es ese acto de llegar a acuerdos mediante la concesión mutua y en esos acuerdos sacar adelante las iniciativas y las políticas que el país necesita. Este punto ha venido disminuyendo, o esta característica de la política norteamericana ha venido disminuyendo muy fuertemente en los últimos años, no solo en la era de Trump, incluso un poco antes. Uno podría llevar las raíces de esto por allá a mediados de los 90, con la oposición tan fuerte de los republicanos hacia Bill Clinton. El caso es que el compromise como mecanismo en el cual los líderes de los partidos se ponían de acuerdo, sacaban adelante iniciativas, llegaban a acuerdos para de alguna manera hacer concesiones y vincular todos sus intereses, de alguna manera esto ha venido haciendo colapso. En la era de Trump prácticamente inexistente, incluso en la era de Obama prácticamente inexistente, con un par de excepciones. Llevamos casi 10 años o más en los que ninguna iniciativa importante es aprobada en el Congreso de Estados Unidos con votos bipartidistas. ¿Y qué pasa con Joe Biden? Joe Biden es un político de la vieja escuela. De hecho, es un hombre bastante mayor, que tiene 78 años, y que como político hizo su carrera toda la vida, en esa tradición del compromise bipartidista. Y muy claramente, y él lo ha dicho así, muy claramente llegará a la presidencia de Estados Unidos tratando de restaurar. Muy difícil el desafío, ya lo veremos, pero tratando de restaurar ese recurso de que en el Congreso de Estados Unidos, y no solo en el Congreso, pero principalmente en el Congreso, todas las facciones, después de enfrentarse verbalmente, de enfrentarse académicamente, como se quiera, lleguen a acuerdos para sacar adelante las políticas que el país necesita. Entonces, fundamental, una tentativa de restaurar el compromise como mecanismo de gobernabilidad en Estados Unidos. A la siguiente, por favor. ¿Qué otro tema podemos esperar? La economía internacional, la globalización, tema fundamental durante toda la era de Trump, guerras comerciales, proteccionismo, nacionalismo económico, etcétera. ¿Qué podríamos esperar a partir de las intenciones de la agenda de Joe Biden? Fundamentalmente una reducción de las tensiones y una reducción del estilo de toma de decisiones. De alguna manera, ¿qué quiero decir con eso? Hay la globalización y la dinámica del comercio internacional dependen de muchos factores que no solamente son las intenciones o la política del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, venimos de un gobierno que tenía activa y claramente una política contraria al comercio internacional y a la globalización. Es la política del America First, es la política de privilegiar la manufactura hecha en Estados Unidos, es la política de tratar de revivir sectores e industrias que habían sido de alguna manera desplazados por la globalización o incluso por el cambio de los tiempos. O sea, no olvidemos que el gobierno de Trump trató de restaurar la minería del carbón, que es un sector que está prácticamente acabándose trató de restaurar la manufactura que se había ido a otros países, etcétera. Y lo hacía, y aquí este es el punto tal vez muy importante, mediante decisiones que en muchas ocasiones eran de carácter un poco caprichoso. Es decir, sabemos que el estilo del presidente Trump muchas veces fue comunicar sus decisiones no mediante un proceso largo y de alguna manera público, sino mediante anuncios súbitos, muchas veces en las redes sociales. Uno perfectamente podía ser el presidente de un país que le exportaba una cierta mercancía a Estados Unidos y una mañana cualquiera encontrar en Twitter que el presidente de Estados Unidos decidió dejar de prohibir la importación de esta mercancía o algo por el estilo. Creo yo que si bien el regreso a una dinámica muy intensa de comercio internacional depende de otras cosas, sí podemos esperar un cambio de estilo y de reducción en la tensión. Todo el mundo va a estar más tranquilo en la medida en que el estilo de gobierno sea un poco menos caprichoso. Sin embargo, frente al tema de la globalización y el comercio internacional,
es probable también que el presidente Biden, el presidente electo, ya cuando esté ejerciendo el cargo, sea un poco tímido en la retórica, por muchas razones que ya veremos, porque es un tema controversial y en particular porque hay un sector del Partido Demócrata que es muy fuerte, que se opone a la globalización comercial. Siguiente, por favor. Creo que lo que todo el mundo está esperando, China. ¿Qué va a hacer con respecto a China el próximo presidente de Estados Unidos o qué podemos esperar de lo que se ha anunciado? Como ustedes seguramente lo saben muy bien, el asunto China-Estados Unidos ha sido casi que un dolor de cabeza de todos los observadores de la economía internacional en los últimos 4 años por las guerras que empezaron siendo comerciales y se transformaron rápidamente en guerras económicas de mucho más, de mucho que tiene que ver, por ejemplo, con tecnología, con la red de 5G, es decir, ya no era solamente una cuestión de importación o exportación de bienes y servicios, y esto ha tenido un impacto extraordinariamente fuerte. ¿Qué podemos esperar en el caso de la administración Biden? Creo yo, mi opinión es, de nuevo, una reducción de las tensiones, un cambio en el estilo, ya hablaremos de eso, pero de ninguna manera, creo yo, por otros factores, un regreso a lo que era el statu quo anterior a 2016. Ese sentido, el pasado no va a volver, y el pasado no va a volver por 2 razones. Ya veremos más en detalle. Primero, porque China misma ha cambiado. En el gobierno y el Estado chino y en la sociedad china ha habido unos cambios muy fuertes en los últimos años. Ya hablaremos de eso, pero digamos una orientación muy fuerte hacia el nacionalismo y el orgullo nacional, que es perceptible en China, que era un país que antes prácticamente solo le interesaba el crecimiento económico, esa era su prioridad. Entonces hay una limitación, pero otra limitación es que de todos modos las guerras económicas dejan unos daños que a veces son irreversibles o a veces toman mucho tiempo en reparar. Sin embargo, creo yo que es razonable anticipar una reducción de las tensiones por un cambio en el estilo, hacia un estilo más de negociación y menos de confrontación. Siguiente, por favor. Entonces, si eso es lo que en principio uno podría decir, que es razonable esperar a partir de lo que el presidente quiere hacer, pues ahora preguntémonos realmente qué puede hacer de estas cosas, cuáles puede llevar a cabo y en qué medida, hasta qué profundidad. Puede que no todas. Entonces, observemos cuáles son las limitaciones, las restricciones que va a encontrar cuando tome posesión y se siente en la oficina oval, en ese famoso escritorio que se llama el Resolute Desk. Entonces, miremos, por favor, siguiente, esas limitaciones. La primera, limitaciones de gobernabilidad. Yo recuerdo haber tenido una impresión cuando ya se anunció 2 o 3 días después de las elecciones, no se anunció, pero ya era claro por los números que Biden iba a ser el presidente electo, a pesar de los intentos del presidente Trump de revocar la elección por vía judicial. Una de mis primeras sensaciones fue que Joe Biden había ganado una victoria previa, porque por muchas razones, por la división del país, porque de todos modos el presidente Trump tuvo un voto popular, un nivel de voto popular importante, pero en particular por la composición del Congreso. La composición del Congreso es un factor fundamental en la gobernabilidad de Estados Unidos, porque prácticamente todo tiene que pasar por el Congreso. Un Congreso que, de seguro saben muy bien, es bicameral, tiene un Senado con 100 integrantes y una Cámara con 400, ya no recuerdo exactamente el número de integrantes, 400 y pico, bastante numerosa, y que en este momento queda en esta situación. La situación de la Cámara de Representantes ya está definida y en ella los demócratas, es decir, el partido del presidente electo Biden, tiene una mayoría, no aplastante, pero tiene una mayoría absoluta suficiente para que al menos en la Cámara de Representantes el presidente pueda sacar adelante sus proyectos de legislación. Pero el problema estaría en el Senado, porque en el Senado estamos en una situación de enorme suspenso, porque en este momento faltan 2 escaños o curules o sillas o como ustedes lo quieran llamar por definirse. Son 100 integrantes, tenemos 50 republicanos confirmados, 48 republicanos confirmados, pero resulta que en el estado de Georgia viene una especie de segunda vuelta para definir los 2 senadores de ese estado. Esto es a mediados de enero. No vamos a saber entonces qué pasa en ese entonces, pero uno podría de alguna manera pensar por cosas que van desde encuestas hasta la política tradicional del estado de Georgia, que los republicanos tendrían una ventaja allí y en ese caso
los republicanos quedarían con 52 senadores, los demócratas con 48, y esto haría que el partido del presidente no tenga control del Congreso y no pueda entonces fácilmente sacar adelante sus proyectos de legislación. Tendría un obstáculo en el Senado. Esto, insisto, si los escaños que están por jugarse en el estado de Georgia quedan en manos de los republicanos. Si la cosa queda en un empate y tenemos 50 senadores de cada partido, por un detalle constitucional, el presidente quedaría con la ventaja porque la Constitución de Estados Unidos dice que cuando hay empate en las votaciones del Senado, el vicepresidente vota para desempatar, y uno asumiría pues que el vicepresidente vota en la dirección del gobierno. Pero entonces, ¿qué le pasa al gobierno de Biden si su situación quedara así? Amplia en la Cámara, pero queda en el Senado. Tendría que poner en marcha entonces esa tentativa de la que hablamos ahora de restaurar el sistema y el estilo de acuerdos bipartidistas y de que los dos partidos de alguna manera colaboren en la construcción de la legislación. No parece fácil, ya veremos por qué, pero en particular tiene que ver con la pugnacidad política que hay en el país. Y me gustó mucho algo que decía un comentarista en estos días, y es que esto va en una especie de escala en la que empezaría el presidente a tratar de usar su encanto personal, que aparentemente es mucho, para conquistar las mayorías en el Congreso, y si no lo puede, terminaría casi que tratando de gobernar por decreto ejecutivo, que es algo a lo que tuvo que recurrir mucho el presidente Obama, por ejemplo. Entonces, primera restricción, no está tan seguro que el Congreso, el presidente tenga una situación favorable. Continuemos, por favor. Siguiente. Segunda restricción, hablamos de que tal vez una intención del gobierno de Biden sea dar un giro con respecto a la política internacional de Trump y tratar de restaurar el sistema de alianzas internacional. Yo, francamente, creo que al respecto ni siquiera diría yo que hay restricciones. Creo que es imposible. ¿Por qué? Porque ese sistema de alianzas que tanto añoran los expertos en el tema surgió como respuesta a unas realidades de finales de la Segunda Guerra Mundial que ya no existen. Esa realidad es básicamente la realidad fundamental en la que se configuró ese sistema de alianzas, era la división del mundo entre la órbita soviética y la órbita occidental o estadounidense, y allí se configuró la OTAN, todas esas grandes instituciones de la economía internacional, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Luego, años después, la Organización Mundial de Comercio. Todo eso respondía de alguna manera a esa realidad política, que es una realidad que ya no existe. El mundo está configurado alrededor de otras alineaciones, de otros sistemas de alianza. Ustedes lo pueden ver a nivel global o lo pueden ver a nivel local. Por ejemplo, tan impresionante la cuestión cómo ha cambiado en los últimos años en el Medio Oriente. Hace unos años la cosa en el Medio Oriente era muy clara. Todos los países árabes estaban con los palestinos y contra Israel, y solamente Estados Unidos estaba con Israel en el apoyo militar y económico. Hoy tenemos el hecho de que por el temor al ascenso y la agresividad de una pequeña potencia regional que es Irán, los países árabes se están alineando con Israel porque es su enemigo común, y no todos, pero varios de ellos, y vienen incluso celebrando tratados de diferente orden de restauración de relaciones con Israel, todo esto con el apoyo de Estados Unidos, porque las realidades son las que vienen dictando la recomposición del orden internacional. Primer punto ese. Y segundo, la competencia de China como rival diplomático y político no es nada estimable. Es una competencia importante, es un rival supremamente importante. Entre otras cosas, que hasta hace más o menos unos 10 años, el Estado y el gobierno chino se habían abstenido de promover a nivel internacional su sistema político. Ellos no se metían con eso. Era un gobierno, era un Estado absolutamente concentrado en el desarrollo económico del país y en acabar con la pobreza del país. Pero en la medida que el país se ha desarrollado más y más y más, ellos empiezan a mirar a otros objetivos. Y desde hace aproximadamente unos 4 años hay una serie de elementos retóricos que vienen del gobierno chino y del Estado chino, mediante los cuales buscan promover que otros países adopten su sistema político, con el argumento de que las democracias occidentales son sistemas en los que se habla mucho, se discute mucho, todo el mundo habla, todo el mundo discute, pelean, etcétera, y nunca hacen nada. Y en China no se discute, no se habla, pero se hacen hospitales en un mes y puentes y autopistas en un año, por si les suena a alguien en Colombia. Entonces, este es un tema que tampoco es desestimable. Siguiente punto.
Siguiente diapositiva, por favor. A nivel de política interna, incluida la cuestión de la política económica, ¿será que el presidente Biden puede sacar adelante todo lo que quiere? Pues no es fácil, porque la polarización política persiste. Igual, los republicanos tuvieron una votación muy importante y es absolutamente claro que una buena parte del país, yo no diría la mitad, etcétera, porque esto es casi imposible estimar, pero una parte muy importante de la población y del electorado no comulgan o no están sintonizados con la plataforma de Biden. Tenemos además la posibilidad de un Congreso dividido y enfrentado y no descarten una dificultad adicional de gobernabilidad para el presidente Biden, y es que un porcentaje importante al menos de la gente que se define como republicanos, 70% de acuerdo con una encuesta reciente, creen en la hipótesis de que hubo fraude electoral, de modo que gobernar en esas condiciones y sacar adelante políticas ambiciosas en esas condiciones puede llegar a ser muy difícil. Siguiente, por favor. Con respecto a China, el presidente puede querer hacer muchas cosas con respecto a China, pero no todo está en sus manos. Primer punto, antes, como les comentaba ahora, la prioridad del gobierno y del Estado chino era el desarrollo económico, era mucho más fácil establecer relaciones con China porque en la medida en que esas relaciones le convinieran a China para su desarrollo económico, iban a ser muy fluidas. Pero ahora que hay un giro cultural, político, social en China hacia el nacionalismo cultural, hacia el nacionalismo político, estas relaciones se van a complicar. Ya no va a ser tan fácil establecer vínculos de cooperación con China. Siguiente, la guerra comercial y económica que se ha vivido, excusen por favor la anterior, era solo siguiente punto, o punto adicional, la guerra comercial que se ha vivido en los últimos años probablemente deje secuelas muy duraderas o ya irreversibles. Pienso en particular en la cadena de producción de elementos de tecnología y elementos electrónicos, porque como ustedes saben, con las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a la industria tecnológica y a la industria electrónica en China, el Estado chino y el sector privado chino están involucrados en una carrera contrarreloj supremamente fuerte para desarrollar su propia industria doméstica de chips, de semiconductores, de elementos electrónicos, etcétera. Es decir, ya hay ida a la cadena de comercio global que probablemente por ahora sea irreversible. Y hay de todos modos diferencias importantes en los fundamentales económicos de ambos países. Y en la medida en que China sea una economía en la que se ahorra mucho, la estructura de las relaciones internacionales económicas no va a cambiar, porque China va a seguir siendo, va a tener la posibilidad de seguir siendo el gran inversionista del mundo y de presentar unos indicadores de deuda y cuestiones fiscales relativamente sanos, mientras que Estados Unidos no tendría esa posibilidad. Continuamos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, en medio de esas restricciones y habiendo visto las intenciones, ¿qué nos queda de esa mezcla? ¿Qué podemos razonablemente esperar? Les voy a dar mi opinión. Siguiente, por favor. Yo creo razonable esperar los siguientes acontecimientos. Primero, sí creo que las tensiones internacionales y la incertidumbre con respecto al rumbo económico de Estados Unidos van a reducirse y eso de por sí es una ganancia. Todos los actores económicos de cualquier país del mundo y del mundo en general adoran la certidumbre o la tranquilidad y aborrecen la tensión y la incertidumbre. Entonces, en la medida en que haya un poco más, o un poco, ni siquiera voy a decir más predictibilidad, menos impredictibilidad, menos impresión de que hay un proceso de toma de decisiones caprichoso, ganamos un poco en cuanto a reducción de las tensiones y de la incertidumbre. Creo, en segundo lugar, que sí habrá un cambio de estilo frente a China y de enfoque. Fíjense que Joe Biden fue supremamente duro contra China en la campaña electoral. Llegó a utilizar calificativos muy fuertes contra Xi Jinping, que es el gobernante de China. Calificativos como rufián, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Es que el sentimiento antichino en la política estadounidense es muy fuerte y eso es un condicionante que también tendría allí el presidente. Que a un cambio de estilo, sí que haya un regreso al pasado. Un cambio de estilo tratando de privilegiar la negociación sobre la confrontación.
Esto en cuanto a las relaciones económicas. Sin embargo, no es descartable que las confrontaciones de carácter político o incluso cuasi militar con China se calienten un poco, se incrementen en los próximos años. ¿Por qué? Porque China de todos modos tiene sus ambiciones, son ambiciones territoriales y regionales que ha venido claro en los últimos años, por ejemplo, con su expansión militar en el Mar del Sur de China, y en la medida en que Estados Unidos ha tratado de ser el garante de la seguridad de varios países de la región, como Vietnam, como Singapur, como Malasia, etcétera, o incluso Taiwán, el potencial para roces de carácter político y militar es bastante alto. Siguiente, por favor. Creo, como les decía al principio, que considero razonable esperar un énfasis muy fuerte en el estímulo económico. Y creo que la política interna económica la podríamos calificar como una política pro mercado moderada, con ciertas concesiones que van desde concesiones a veces puramente verbales y retóricas hasta algunas concesiones reales en favor de la reducción de la desigualdad, algunas concesiones de carácter laboral y sindical, básicamente por la composición interna del Partido Demócrata y por la necesidad que se sentiría de dar un giro con respecto a una administración como la de Trump, que algunas personas consideran excesivamente proempresarial y excesivamente dirigida a favorecer las personas de mayor nivel socioeconómico. De todos modos, hay que tener en cuenta, y esto es importante, que dentro del Partido Demócrata va a haber una división interna, o ya se está manifestando una división interna entre los sectores más hacia la izquierda y los sectores más moderados, más hacia el centro, centro-derecha, y allí vamos a ver el talento político que tenga o no tenga Joe Biden para conciliar dentro de su propio partido. Insisto con la tentativa de restablecer el estilo del compromise y de la negociación dentro del Congreso y dentro de la política en Estados Unidos, pero las posibilidades que esto tiene por ahora son totalmente inciertas. Yo no me atrevería ni siquiera a dar una conjetura al respecto, pero por lo menos esa será la tentativa del presidente Biden cuando se posesione. Continuamos, por favor. Siguiente. Las dificultades internas en el Partido Demócrata de las que ya les hablé, eso creo que ya, cuando yo escribí esta presentación lo puse en tiempo futuro, algo como que podríamos esperar. Ayer nomás estaba leyendo un informe en el Financial Times sobre cómo ya hay roces internos muy fuertes entre el sector que llaman progresista del Partido Demócrata o progressive y los más de centro derecha o moderados que también existen en el Partido Demócrata, básicamente porque en este punto los progresistas consideran que el presidente no les está dando suficientes nombramientos en temas de política económica, que es lo que más les interesaría. Y el presidente electo ha tratado de ser muy centrista y muy incluso un poco centroderechista en los nombramientos más importantes de política económica, como el de Janet Yellen, por ejemplo, que fue presidenta de la Reserva Federal. Considero razonable que esperar que venga un discurso tan globalización, que quiero decir estándar, hablando de lo importante que es la cooperación internacional y todo esto, pero con unas dificultades muy fuertes internas en el Partido Demócrata, donde hay sectores, sobre todo sectores de izquierda y sectores sindicales que se oponen fuertemente a la globalización económica. Y punto muy importante, creo un énfasis supremamente fuerte en la agenda ambiental, porque es un elemento diferenciador de Biden con su predecesor, es un elemento muy importante para muchos sectores del Partido Demócrata y es un elemento que llega muy bien en los sectores empresariales que apoyaron a Joe Biden. Entonces creo razonable esperar muy fuerte estímulo e impulso a todo lo que sea energías renovables, muy fuerte desestímulo a todo lo que sea las energías tradicionales derivadas de combustibles fósiles, en lo que de todos modos al presidente le tocará navegar con mucho cuidado y caminar con mucho cuidado porque políticamente todavía en algunas regiones del país el sector petrolero es muy importante. Y habrá, creo yo, una intención muy fuerte de involucrarse a nivel global en todos los mecanismos multilaterales de regulación de las emisiones de carbono. Aquí hay un punto muy importante. Miren, a mí alguien me preguntó esta mañana cuáles tratados internacionales de los que Trump se salió va a restaurar Joe Biden. Y me preguntaron por el Acuerdo de París, que es de regulación de emisiones de carbono, creo que tratará sin duda de que Estados Unidos regrese allí. La Organización Mundial de la Salud, probablemente, creo razonable considerar que Estados Unidos regrese allí, tal vez poniendo unas condiciones de reforma interna, y el acuerdo nuclear de Irán. Parece todo indicar que el presidente electo Biden quiere que, y su equipo de política internacional quisiera restaurar el acuerdo nuclear con Irán.
Probablemente me extendería ya demasiado si les doy las razones, pero yo francamente creo que eso es imposible. Básicamente porque creo que no existen los fundamentos de consenso político para hacerlo. Siguiente, por favor. Creo entonces que con esto terminamos. Yo pensaba compartirles, pero se me va un poco largo el tiempo, qué va a pasar con Trump y la política interna, pero brevemente creo que toda esta cuestión del fraude electoral se va a convertir en la narrativa fundacional de alguna clase de nuevo movimiento, no necesariamente con un nuevo nombre, un nuevo partido, sino una nueva tendencia en la política estadounidense, básicamente capitaneada por Trump y probablemente por muchas personas que, siendo menos outsiders de la política que Trump, están allí, varios de sus exfuncionarios, por ejemplo, y van a tratar de seguir siendo influyentes en la política y tal vez regresar al poder en el año 2025 y en las elecciones de 2024. Y creo que el mito o la narrativa fundacional sobre la que esto se construirá es la cuestión de que las elecciones de este año fueron fraudulentas. Con esto yo les agradezco muchísimo la atención que me han prestado. Cualquier pregunta, cualquier observación que me quieran compartir, yo la recibo muy agradecido. Allí al final de mi presentación está mi correo electrónico y de nuevo entonces les agradezco haber compartido este tiempo para escuchar. Bueno, muchísimas gracias Andrés por esta exposición. Sin lugar a dudas los temas siempre geopolíticos y que van mucho más allá de las inversiones, pues son temas relevantes, son temas claves. Lógicamente profundizar, por ejemplo, en lo que son las relaciones, probablemente usted lo mencionó ahorita al final, las relaciones con Irán, los temas, por ejemplo, también de volver a algunos clubes como el Club de París, como la Organización Mundial de la Salud, pues son totalmente relevantes. Estos temas con China, pues lógicamente van a ser creo que prioritarios y dominantes durante los próximos años. Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del planeta, probablemente ya desde el punto de vista económico con un valor de unos 22 trillones de dólares, pero China ya se posiciona, digamos, con unos 15 trillones de dólares como un jugador muy, muy relevante. Y sobre todo, y acá quiero, digamos, también un poco complementar, hace unas semanas conocimos como el plan quinquenal de China, que China se los traza desde el año 1977, 1978, que da la hoja de navegación y la ruta de navegación de China entre el año 2021 y el año 2025, y hay cosas muy, muy interesantes. Conoceremos, lógicamente, mucho más sobre estos temas de lo que aspira China en los próximos años, en marzo, cuando se reúna el pleno, digamos, del Partido Comunista Chino en su asamblea. Pero realmente creo que hay mucho material y que Andrés, creo que estos temas de los cuales usted nos habló hoy, pues vamos a seguir hablando durante mucho tiempo. Así es, efectivamente estos temas no van a desaparecer, pero pues lo único que, y los cambios pueden ser abruptos, a veces pueden darnos sorpresas y ante eso lo único que podemos hacer es tratar de permanecer informados y tratar de tener los ojos. Cuando yo era niño había un noticiero de televisión que lo anunciaban con el lema ojos abiertos, oídos despiertos. Creo que esa es nuestra responsabilidad. Sí, creo que ese lema de televisión lo escuchamos todos como en esta generación, lo tenemos totalmente claro y lo tenemos realmente muy interiorizado también, y creo que es totalmente válido. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad que una jornada muy productiva, un cierre con broche de oro, Catherine, creo que no puedo decir nada más. Y muchísimas gracias, Andrés. Manuel, muchas gracias y bueno, muchas felicitaciones por esta jornada tan extraordinaria y tan iluminadora sobre nuestro presente y nuestro futuro. Muchas gracias, Andrés.